Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día, en esta preciosa tarde que nos ha regalado el Señor? Le damos gracias a Dios por estar en esta casa, en este hogar, una semanita más para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden encontrar el canal poniendo en YouTube Ministerio Salvos por la Gracia. Le damos gracias a las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, siempre alcanzando a aquellas personas que están predestinadas desde antes de la fundación del mundo para conocer este Evangelio. Este Evangelio, estas enseñanzas, bendecidos, lo tratamos de hacer lo más sencillo posible, que sean fáciles de entender, sin complicaciones, sin enredos, ¿no? La doctrina de la gracia no tiene que ser complicada. Hay un estudio precisamente en nuestro canal de YouTube que se llama La simplicidad del Evangelio. El Evangelio es simple, es sencillo, es sencillamente poner nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos pasado todo este tiempo que estamos en el ministerio explicando el por qué debemos de poner solamente nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Hemos sencillamente probado de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para perfeccionarnos y para santificarnos y para hacernos aptos para vivir una eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, bendecidos, como todas las veces que nos reunimos, número uno, estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro propósito, y presentar evidencia de nuestras enseñanzas y de nuestra doctrina. Amén. Bendecidas, el tema de esta tarde, un remanente escogido por gracia, el verdadero Israel, parte 2. El verdadero Israel, parte 2. La semana pasada, bendecidos, dijimos que hay mucho alboroto, ¿no?, con las noticias de Israel. Las iglesias, los pastores reaccionan muchas veces de una manera, en nuestro entendimiento, en mi entendimiento, de una manera equivocada. Uno de los puntos importantes o algunas de las cosas que dijimos la semana pasada, y voy a hacer un resumen muy breve de lo que conversamos, de lo que dijimos, bendecidos, que los eventos actuales y los asuntos políticos de Israel, dijimos que no tienen nada que ver con asuntos espirituales. No tienen nada que ver, bendecidos, con asuntos espirituales. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la iglesia. No tienen nada que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dijimos que eso eran asuntos de hombres carnales, asuntos políticos, impulsados por intereses personales. Las guerras no es más nada que los deseos engañosos de la carne, las concupiscencias, ¿correcto? Las guerras vienen de las concupiscencias carnales. Dijimos también, bendecidos, que la iglesia de Cristo es un asunto aparte, no solamente asociándolo, comparándolos con los asuntos de Israel, sino no lo puedes asociar ni comparar con nada de las cosas que suceden en el mundo. Si hay un huracán, no tiene nada que ver con la iglesia. Si Israel está en guerra, no tiene nada que ver con la iglesia. Si hay un maremoto por allá, no tiene nada que ver con la iglesia. Si hay pestilencia, guerras, terremotos, problemas, lo que fuese, bendecidos, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia de Cristo es un asunto aparte. A la iglesia de Cristo nada la afecta. ¿En qué sentido, hermano Walter? En el sentido de su perfección. En el sentido de su posición en Cristo. Hermano, pero si hay un maremoto y se mueren 100 cristianos,
se fueron para el cielo. Sí. No hay ningún problema. ¿Eso afecta a la iglesia? No, no la afecta, bendecido. Porque esa posición de perfección, de justificación, de santificación, esa posición en Cristo Jesús le garantiza al cuerpo de Cristo una vida eterna. Nada tiene que ver con Israel. Nada tiene que ver con los Estados Unidos, nada tiene que ver con quién está el poder acá en los Estados Unidos, con qué partido político existe aquí, allá, por acá. No importa dónde tú vivas. La iglesia de Cristo, repito, es un asunto aparte, nada la afecta, nada la separa de su cabeza. Siempre está santificada y perfecta en Cristo Jesús. La semana pasada leímos Efesios 5, 25 al 27, yo lo voy a leer, no tienen que ir ahí, que dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua en la palabra, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la posición de la iglesia, bendecidos. ¿Cuánto tiempo dura eso, hermano? Siempre. Siempre estás igual. Tú, como cuerpo de Cristo, como su iglesia, siempre estás santo, siempre estás sin mancha, siempre estás sin arruga. No importa lo que nos diga el exterior. O lo que nos muestra el exterior, ¿verdad? Y obviamente las arrugas, las manchas y todo eso que está refiriéndose aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la parte interior, ¿verdad? Esa descalificación que teníamos cuando no estábamos con Cristo. Otros puntos importantes que hablamos la semana pasada, dijimos que los padres de Israel eran Abraham, Isaac y Jacob. ¿Correcto? Abraham, Isaac y Jacob. También definimos la palabra remanente y dijimos que significaba un resto sobrante, algo que queda. Un resto, un sobrante, algo que queda. También, bendecidos, leímos Romanos 9, ¿correcto? Romanos 9. En Romanos 9 dijimos y leímos que no todos los que son de Israel son israelitas. No debe de haber un conflicto, bendecidos, con este tema. Si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo explica ahí, no debemos de tener un conflicto con Israel. No es un asunto de que tienes que tú bendecir a Israel para que el Señor te bendiga a ti. Mucha gente usa eso. Vamos a leer ese verso bíblico más adelante. Pero el apóstol Pablo en ninguna parte nos manda a hacer eso. El apóstol Pablo no enseña dentro de la revelación que él recibió de Jesucristo. No enseña absolutamente nada con Israel, aparte de lo que tiene que ver. Y este es el único enfoque del apóstol Pablo con Israel, lo que tiene que ver con la justificación, ya sea por gracia o fe o por obras de la ley. Eso es lo único que el apóstol Pablo habla cuando se refiere a Israel. No es lo que nos enseñan hoy en día o lo que se enseña hoy en día en los púlpitos. Tienes que orar por Israel, tienes que mandar ofrenda, Nada tiene que ver con la iglesia, bendecido. Pero es que si nosotros decimos Israel es el pueblo de Dios, o nación, la misma cosa, lo que tú quieras ponerle, pueblo, nación, país, lo que tú quieras. El apóstol Pablo en Romanos 9 dice que no todos los que son de Israel son israelitas. Tampoco por ser simiente o descendientes de Abraham, según la carne, son todos hijos de Dios. Eso está claro en el Evangelio, bendecido. El otro día pusieron una foto de Donald Trump con un gorrito en la cabeza enfrente del
del muro de las lamentaciones. No hay ningún cristiano con conocimiento de la verdad que hiciese eso. Eso solamente lo hace un anatema. Sí, Señor. Alguien que esté en contra de Cristo como el Mesías. Sí, Señor. Porque él y cualquier otro político hace eso. Estás diciendo que estás apoyando a un pueblo, nación, lo que tú le quieras poner, que niegan que Cristo vino en carne. Sí, Señor. Y Juan dice que el que niega eso es ¿qué cosa? Anatema. Mira, eso es una acción, lo que hizo Trump y cualquier otro político. Mira, eso se le llama, Juan le llama un anticristo. Es un anticristo. ¿Quiénes fueron los enemigos número uno del apóstol Pablo? Los judíos y los judaizantes. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? Los sacerdotes judíos. ¿Me vas a decir a mí que tú te llamas cristiano y te vas a poner un gorrito en la cabeza identificándote como judío enfrente del muro de las lamentaciones? Eso es una traición a la gracia. Pero eso a los que conocemos la verdad no nos debe de sorprender, porque entendemos que esas personas no conocen ni viven por la verdad del Evangelio. Son anatemas. Estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. Conocimientos y verdades totalmente ajenas una de la otra. Una tiene que ver con corrupción, con concupiscencia de la carne, con intereses políticos. No tienen nada que ver con la iglesia. Y mucho menos con la verdad del Evangelio. Entonces también en Romanos 9 dijimos que los hijos de la promesa son los hijos de Dios. Amén. Repito, para que me escuchen bien los bendecidos que tal vez tienen un problema con este tema, con esta enseñanza. El apóstol Pablo, y ellos lo pueden leer en Romanos 9, dice que los hijos de la promesa son los hijos de Dios. Mira, los que nacen por el Espíritu, no los que nacen según la carne. No es un linaje carnal de Abraham, porque el pueblo de Israel se jactaba de eso. ¿No le decían al Señor, nosotros hijos de Abraham somos? ¿Se jactaban de eso, bendecido? Siempre fue igual. La promesa se le dio ¿a quién? A Abraham. No existía ni Israel todavía. No existía Isaac, no existía Jacob. Jacob se convirtió en Israel. Entonces los hijos de la promesa son los hijos de Dios, los que nacen según el Espíritu, no según la carne. Vea Juan 1:12, por favor. Porque queremos aclararlo bien, ¿verdad, bendecidos? Juan 1:12. Juan 1:11. Vamos a leer desde el 11 como para... ¿Qué es lo importante, bendecido? Israel no es Israel. La iglesia es la iglesia. Los llamados escogidos tanto de judíos como de gentiles, esos son los importantes. No los anticristos, bendecidos. Los que son de Cristo, esos son los importantes. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? ¿Quiénes no le recibieron? ¿Quiénes eran los suyos? Israel. Pero queremos apoyar a Israel. ¿Cuándo son qué cosa? Anticristo. Mira lo que dice el 12, bendecido. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron, circula todo eso por favor, y pon abajito, los hijos de la promesa. Esos son los hijos de la promesa, tanto de judíos como de gentiles, los cuales nacieron. ¿Quiénes son esos? Los hijos de la promesa, tanto de judíos como de gentiles, los cuales nacieron. Esos son los hijos de la promesa, tanto de judíos como de gentiles. Mira lo que dice después. Nacieron no de sangre,
ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. Esos son los verdaderos israelitas, esos son los verdaderos judíos, los que han sido circuncidados ¿a dónde? En el corazón. Eso lo dicen Romanos, ¿sí o no? Sí, Señor. No es judío, dice, el que es circuncidado exteriormente, sino el que es circuncidado en el corazón. Vea Romanos 9:11, por favor. Romanos 9:11. Recuerda lo que acabamos de leer. Nacido no por voluntad de la carne ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Nacido por el Espíritu. Mira lo que dice acá, bendecido. Y estamos identificando el verdadero Israel. Pudiéramos fácilmente poner ahí los verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, ¿con qué propósito? Mira, para que permaneciese el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama. ¿Acaso no es eso lo que dice Juan 1, 12 y 13? Verso 16, mira verso 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que hace ¿qué? Misericordia. Entonces no es por ser Israel bendecidos, que son pueblo de Dios. No son pueblo de Dios. Es más, Israel está bajo ¿qué? Israel está bajo maldición, bendecido. ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que son bendecidos con el creyente Abraham, de los judíos como de los gentiles, porque hay un solo ¿qué? Remanente. Y escogido por gracia. Es que no hay otra manera. No por la ley, sino por gracia. Porque no es por el que quiere ni por el que corre, sino de Dios que hace misericordia. Mira, yo sé que ustedes no tienen la Biblia completa. Voy a leer en Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero el Señor había dicho a Abraham. Quiere decir que el Señor no lo había ni cambiado el nombre todavía. No se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Le dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quiénes están hablando, bendecido? Está hablando de los que íbamos a nacer por el Espíritu. No está hablando de todo el mundo, ¿correcto? Está hablando de los que íbamos a ser nacidos del Espíritu por la voluntad de Dios. De lo contrario, toda nación sobre la faz de la tierra fuese bendita. Ahora, está hablando ahí de quienes iban a bendecir a Abraham, no a la nación de Israel, porque la nación de Israel aún no existía. Esos son dos puntos importantes. Se lo dijo a Abraham y se lo dijo antes que existiese Israel. Vamos a Gálatas 3:6, por favor. Gálatas 3:6. Serán benditas, dice, todas las naciones. No es por linaje carnal bendecido. Por linaje carnal todos estamos en el mismo bote. El apóstol Pablo en Romanos dice, y hemos acusado a gentiles y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay diferencia, bendecidos, ¿correcto? En cuanto al linaje de carne, todos estamos bajo pecado. Los que han pecado con ley y los que pecamos sin ley. Todos estamos en el mismo bote. De ahí a que comience a manifestarse todos aquellos que son escogidos y llamados es otra cosa.
Pero esa manifestación de los hijos de Dios no viene por medio de un linaje carnal de Israel. En lo absoluto. Todo es por la gracia y el amor de Dios. Viene por el Espíritu. Mira, Gálatas 3:6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues que los que son, ¿de qué? De la fe. De la fe, ¿Los tales son qué? los tales son hijos de Abraham. Entonces no es por la carne, No, es por la fe. sí, Señor. ¿Israel vive por fe? No. ¿Creen en Cristo? No. ¿Ir a Israel? Pero los ¿Cristo vino por quién? Por su iglesia, bendecidos. ¿Murió por quién? Por su iglesia. No por un pueblo, no por un linaje de la carne. Vino por los que venían con una descendencia de Abraham, ¿por medio de qué? De la promesa. De la promesa de la fe. Todos aquellos que iban a ser justificados igual que Abraham. Mira lo que dice acá. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios, mira lo que dice acá, bendecidos, por fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio ¿a quién? Diciéndole, todas las naciones serán benditas en ti. Lo acabamos de leer, ¿no? Génesis 12:1 al 3. Ahí le dijo, todas las naciones serán benditas en ti. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Le estaba predicando qué? El evangelio, según lo que dice Pablo. ¿Pero qué le estaba diciendo? Todos aquellos que por la fe iban a creer, igual que él creyó. Mira lo que dice 9, bendecido. Así pues, los que son de fe son benditos con el fiel Abraham. ¿Linaje de la carne? No. ¿Pueblo? No. ¿Nación? No. Nada de eso, bendecido. ¿Tú quieres bendecir a Abraham? Ve y predica a Cristo. A ver si no te cuelgan por allá. Porque no te permiten tampoco ir a predicar a Cristo. Mira, vamos a Romanos 1:6, por favor. Romanos 1:6. Bendecido, ¿acaso el Señor no hablaba de Israel y decía que era una ramera, que eran incrédulos, desobedientes, testarudos? Y la gente diciendo que es el pueblo de Dios. O sea, qué ignorancia del evangelio más grande esa. Desconocen la verdad y el significado del cuerpo de Cristo, de su iglesia. O sea, completamente. Y se atreven a sencillamente decir, Israel es el pueblo de Dios. Mira, Romanos. porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 2 puntos, mira, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, en el Señor, la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que donde dice en el verso 16, al judío primeramente, quiero que circules eso y ponga ahí como referencia bíblica, Hechos 13:44. Vamos a ir ahí, por favor. Hechos 13:44 o Actos. Hechos 13:44. Recuerda, al judío primeramente, ¿correcto? Dice en Romanos 1:16, al judío primeramente. Aparte que el Israel actual no es ni el Israel bíblico. Nada tiene que ver. Y tampoco estamos cogiendo posturas políticas, ¿correcto? No es ni Israel, ni Palestina, ni nada. Esto es un asunto de la manipulación que hacen las iglesias y los gobiernos con este asunto de Israel. ¿Estamos ahí? 13:44. Dice, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios.
Mas cuando los judíos vieron las multitudes, ¿fueron llenos de qué? ¿De gozo por la palabra? Ja. Y eso es hasta el día de hoy, bendecido. ¿Qué hacían los judíos? Perseguían a Pablo, lo trataban de matar, lo golpeaban, lo perseguían, lo encarcelaban. Esos son los judíos. ¿Qué hacían los judaizantes? Iban de ciudad en ciudad tratando de judaizar a las iglesias que el apóstol Pablo fundaba, las iglesias gentiles, y las querían obligar a ¿qué? A circuncidarse. Y esas son a las personas que las iglesias y los pastores hoy en día que dicen que son el pueblo de Dios. Eso yo no lo entiendo. Mira lo que dice acá, 45, mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de envidia. ¿Y qué hacían? Mira, y contradecían a lo que Pablo decía. Contradiciendo, ¿y qué cosa? Blasfemando. Bendecido, no estamos inventando nada, está escrito. Está escrito. Entonces Pablo y Barnabás, tomando denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase, ¿qué cosa? Primero, ¿recuerdas Romanos 1:16? Primero al judío y luego al hebreo. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí de los judíos? ¿Desechan qué cosa? La palabra de Dios. Ahí está, bendecidos. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. A los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y tantos que creyeron fueron ordenados. ¿Para qué? La vida eterna. Mira la diferencia, los gentiles oyeron y se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios. ¿Qué pasó con los judíos? Vieron la multitud y fueron llenos de envidia y contradecían a Pablo, blasfemando y contradiciéndolo. ¿Ves la diferencia? Vea Hechos 28, ahí mismo en Actos 28, capítulo 28. Ningún verdadero creyente se pone un gorrito en la cabeza y se va a orar al muro de las lamentaciones. Ninguno, bendecidos, nadie. Un verdadero creyente que conozca la verdad de Dios no puede hacer eso. Amén. ¿Qué versículo es? 28-23, por favor. ¿Estamos ahí? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento, donde estaba Pablo, a los cuales se exponía y testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles las cosas concernientes ¿a quién? A Jesús. Así por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Porque no es por el que quiere ni por el que corre, sino por Dios que tiene misericordia. Amén. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, después de haber dicho Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, mira lo que le dicen a Israel: oyendo oiréis y no ¿qué? Entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean de los ojos y no oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esa fue la queja de Dios con Israel toda la vida. Verso 28, sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos, ¿qué cosa? Lo oirán. La oirán. Ve a Romanos 9:30, por favor. Romanos 9:30. Mira, te recuerdo lo que dice Hechos 28.
Quédense ahí en Romanos, pero te voy a recordar Hechos 28, 26. 28, 26. Ve a este pueblo y diles: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Correcto, eso es lo que dice Hechos 28, 26 al 28. Vamos a Romanos 11, 10:15, perdón. Recuerda, please, lo que acabamos de leer. Porque acuérdate de algo que siempre hemos dicho que debemos de hacer, y es edificar sobre el fundamento del apóstol Pablo. Te he dicho muchas veces que usamos el Antiguo Pacto de vez en cuando, usamos los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usamos el libro histórico de los Hechos, pero siempre se usan para corroborar lo que el apóstol Pablo escribe. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo yo, ¿no han oído? Antes, cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos, y sus palabras hasta los fines del mundo. Mas yo digo, ¿no lo ha conocido quién? ¿Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación necia os provocaré a ira. Mas Isaías tiene mucho de nuevo y dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles. Mira el 21. Mas contra Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. ¿Por qué? Porque querían seguir viviendo por las obras de la ley. 9:30, capítulo 9, verso 30, por favor. 9:30. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia. ¿Recuerdas en Hechos? Dice: y ellos creerán. La justicia que es por fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Está bajo qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque la seguían no por. ¿Cuál era la promesa? Según Gálatas: los que por la fe. ¿Correcto? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra ¿de qué? De tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Cristo. ¿Y hasta el día de hoy qué? Sigue siendo. Ahí está, bendecido. Bendecido. La piedra de tropiezo para Israel, aún hoy en día, es Jesucristo. Sí. Verso 32, ¿por qué? Porque la seguían no por fe, mas por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. Ve al capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Nunca sea jamás. Porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él lo que está diciendo, bendecido, es que él es prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Ahora,
Cualquiera puede decir, tú ves, ahí está. Dios no ha desechado a Israel. Mira lo que dice después, bendecido. Cuando tú leas ahí, no ha desechado a su pueblo, tienes que saber a quién se está refiriendo Pablo. Mira, verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Mira lo que dice Elías. Cómo ruega a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. ¿Quién dijo eso? Elías lo dijo ¿de quién? De Israel, quejándose ¿con quién? Con Dios. Pero mira lo que le dice el Señor. Mas, ¿qué dice la respuesta divina? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Circula todo eso, por favor, y pon un remanente. Los hijos de la promesa. ¿Quién se los reservó? Dios. ¿Por qué? Porque no es por el que quiere ni por el que corre, sino de Dios que hace misericordia. Porque te recuerdo lo que dice Romanos 9:27. Dice, Isaías también clama tocante a Israel. Aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un remanente será salvo. En cuanto a este ejemplo específico de Elías, ese remanente eran ¿cuántos solo? 7,000. Y Elías dice, esta gente no hay manera. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? 7,000. Remanente. Mira lo que dice. 11:4. Mas ¿qué dice la respuesta divina? Yo me he reservado, voluntad, beneplácito de Dios, 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mira lo que dice el 5. Así también pues, porque eso era un ejemplo, ¿correcto? Sí. Así también pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de ¿qué? Gracias. En este tiempo. ¿Tanto de quiénes? ¿Judíos o gentiles? Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo la gracia ya no es gracia, mas si por obras ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Mira lo que dice el 7. Pues que lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas ¿quién lo alcanzó? Mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Mas la elección lo ha alcanzado. Circula más la elección lo ha alcanzado y pon ahí el remanente. Y es un remanente escogido por gracia, el verdadero Israel bendecidos. Mas la elección lo ha alcanzado. ¿Quiénes son la elección? El remanente. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Fueron cómo? Endurecidos. ¿Por voluntad de quién bendecidos? De Dios. Jacob amé, a Esaú aborrecí. No habían hecho ni bien ni mal. Eso no es lo que dice. Porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama. El 11:7 dice, pues que lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Cuál es la postura de los gentiles? Ve al verso 25 del capítulo 11, por favor. Verso 25 del capítulo 11. Mira, no podemos ser arrogantes, bendecidos. No podemos ser arrogantes, porque a nosotros también se nos escogió por gracia. Antes estábamos alejados, ¿correcto? De las promesas, de los pactos, de todo.
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Circula, todo Israel será salvo, y pon el Israel de la promesa. O el remanente. El remanente. Pon el remanente escogido por gracia. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob, que es uno de los padres, ¿la qué? ¿La impiedad? Jacob es parte de la promesa, ¿correcto? Sí, sí. Ok, entonces dice, y apartará de Jacob los que son nacidos según el Espíritu. La impiedad quiere decir que van a ser salvos. Entonces también, bendecidos, la semana pasada hicimos una pregunta. Dijimos, si Pablo menciona algo de los conflictos políticos de Israel, o la importancia de estos conflictos políticos, en lo absoluto. En lo absoluto. Nunca menciona nada al respecto. Además, nunca menciona ni la palabra guerra, lo dijimos también, ¿no? Nunca lo menciona. Es más, dice, si recibiste a Cristo mientras estabas esclavo, quédate como esclavo. Si lo recibiste siendo libre, quédate libre. En el estado que hayas recibido a Cristo, quédate tal y como estás por el testimonio. No vaya a ser de que tratando de liberarte como esclavo, haces lo que hacen hoy en día los llamados cristianos, y lo que se van a la violencia, a la guerra, esto y lo otro. El apóstol Pablo dice, no, mira, tú sabes que por el nombre del Señor, quédate como estás. Si puedes ser libre, libérate, no hay problema. Pero de lo contrario, quédate tranquilito. Y entonces comienza a dar consejos, ¿no? A los esclavos, a los amos, a las damas, a los hombres, para todo el mundo tiene consejos. Pero el consejo siempre está basado en el principio de poner por sobre todas las cosas la doctrina de la gracia del Señor. Y honrar a Cristo Jesús, ¿correcto? Por sobre todas las cosas, bendecido. Entonces, mira, bendecido, hoy en día la iglesia, desafortunadamente, la iglesia de Cristo, está metida en una burbuja de ignorancia, donde siguen tradiciones de años tras años, hablan de la misma manera que lo hicieron hace 15 años, 20 años, viven reprendiendo igual, viven interpretando igual, viven pensando igual. Esa burbuja de ignorancia, como que no quieren escuchar esa verdad del Evangelio de la gracia del Señor. Y cuando tú comienzas a analizar la vida de la iglesia de hoy en día, de ese sistema religioso, especialmente en este país, Así se llama. no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo dice. Cómo el apóstol Pablo se expresa, las cosas y los temas que el apóstol Pablo enseña, no tienen nada que ver con lo que se escucha en los púlpitos hoy en día, bendecido. Nada tiene que ver. Es como que tienen miedo de salir de su misma manera de pensar. Están bloqueados, no quieren escuchar otra cosa. Porque tú lees Romanos y tú dices, ¿de dónde saca esta gente tal cosa? Tú lees Efesios, Gálatas, y tú dices, ¿por qué el hermanito está hablando de tal cosa? Si el Evangelio no dice nada de eso. Y cuando analizas y lo filtras, esas cosas que hablan, lo filtras por el Evangelio, no califica para nada como una verdad de Dios, y sin embargo lo están enseñando como una verdad de Dios. Porque este asunto de Israel no califica como una verdad del Evangelio, en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, ¿cuál es la conclusión, bendecido? ¿Cuál es la conclusión? Cuando escuchemos de asuntos de guerras y conflictos entre Israel o en el Medio Oriente o donde sea, no nos afanemos. Son asuntos de hombres carnales que ni conocen a Dios y mucho menos conocen el Evangelio de Cristo. Esa es la conclusión. Cuando escuchemos de asuntos de guerras y conflictos entre Israel o en el Medio Oriente o donde sea, no nos afanemos. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis por nada.
Son asuntos de hombres carnales que ni conocen a Dios ni el Evangelio de Cristo. Bendecido, ¿qué es lo más importante para Dios? Su iglesia. Su iglesia, bendecido. No es un pueblo, no es una tierra, no es una frontera, no es un gobierno. Es su iglesia. ¿Para qué Él puso pastores, maestros, evangelistas, profetas? Predicadores. ¿Para qué? ¿Para la edificación de quién? De la iglesia. Del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Eso lo dice en Efesios, bendecido. Y Él mismo dio a uno ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que la iglesia es lo más importante para Dios. Y Él ha puesto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué podemos ser columna y baluarte de la verdad? Porque tenemos la mente de Cristo. La revelación, aquí está. Hombres imperfectos con una verdad perfecta, absoluta, maravillosa. Somos bendecidos con toda. Mira, esto te humilla, esto te hace mejor persona, esto te hace humilde, esto te hace agradecido con Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos dejar engañar, bendecidos, porque hay hombres que tienen intereses personales, no intereses genuinos de acuerdo a la verdad, de acuerdo a Dios, para nada. Lo que quieren es tu plata, tu dinero, quieren manipular a las masas. Eso es todo lo que hay en esta tierra. Mira, fuera de la verdad del Evangelio, realmente, y perdona que te lo diga así, nada sirve aquí. Fuera de la verdad del Evangelio, como verdad, como herramienta para la edificación del pueblo del Señor, nada sirve. Si no está ahí, descártalo. Lo hemos dicho un montón de veces, ¿correcto? Lo dijimos cuando trajimos el tema, la palabra verdadera del Evangelio. Lo dijimos, que descartes todo lo que no está en el Evangelio. Descártalo, eso no, tú no lo necesitas. No lo necesitas. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Estamos bien, estamos claros.